la reforma energética del 2008 y pronto vamos a asignar 2 centros mexicanos de innovación tecnológica, el de redes inteligentes, captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono. Se trata de consorcios que se realizan entre universidades, centros de investigación y empresas privadas para la innovación tecnológica y el desarrollo de talento humano mexicano en energías limpias. Cuando el presidente de la República promulgó las leyes secundarias de la reforma, instruyó 10 puntos. Uno de la mayor importancia era un programa de becas y de desarrollo de talento para que formemos más mexicanos que accedan a las oportunidades de empleo que va a generar o que está generando la reforma energética. Hemos lanzado junto con el CONACYT, junto con la Secretaría de Educación Pública, junto con Pemex y con CFE, un programa de 60,000 becas para jóvenes hacia el 2018. A la fecha se han aprobado 50,139 becas, de las cuales 12,195, el 20% ya están usándose. Puedo aquí señalar que con base en estos recursos, por ejemplo, echamos a andar un programa con el Tecnológico de Monterrey y el Tecnológico Nacional, las universidades de Arizona y California y de Berkeley para desarrollo de talento humano los contratos de convenios de cooperación entre la UNAM con la Universidad de Calgary, el Instituto Mexicano del Petróleo con la Universidad de Alberta y la Academia de Ingeniería. Hay un aspecto poco comentado, pero vital en toda política energética, es la eficiencia energética. La mejor planta de luz o la mejor gota de combustible es la que evitamos construir. Países altamente desarrollados están logrando expandir su economía con el menor posible crecimiento de su consumo energético. Por eso estamos trabajando en la eficiencia energética a través de normas que emite la Comunue para regular un menor consumo de electricidad y el uso de aparatos y de tecnologías que nos permitan un ahorro energético importante en el país. Por ejemplo, los sistemas de gestión que estamos trabajando ya con más de 50 empresas del país para buscar ahorros en este sentido, en la generación eléctrica. Y también destaco el programa de sustitución de focos ahorradores que llega a 40 millones de mexicanos de los recursos económicos menores. Se trata de sustituirles sus lámparas de luz viejas, caras y poco eficientes por lámparas ahorradoras. Llevamos 62% de avance en este programa que es fundamental para la economía familiar. Este es un panorama de la reforma energética y quedo atento a las opiniones y comentarios y observaciones que nos hagan los senadores y las preguntas que al respecto consideren formularme. Muchísimas gracias al secretario de Energía por su intervención, Pedro Joaquín Codwell. Seguiríamos con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Miguel Mesmajer Linartas. Adelante, subsecretario. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerle, senadora Gómez del Campo, presidente de la tercera comisión de la Comisión Permanente, la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder revisar los distintos aspectos de la reforma energética y en particular de la evolución de precios y gasolinas, sobre los cuales se nos solicitó que viniéramos a esta reunión de trabajo. Aprovecho también para saludar al secretario de Energía, el secretario Pedro Joaquín Codwell, a los directores generales de Pemex y de CFE y obviamente a todas las legisladoras y legisladores presentes, así como a los distintos equipos de apoyo.
En mi presentación me voy a concentrar en, sobre todo, la determinación de precios en el mercado de combustibles, la determinación reciente de precios en el mercado de combustibles y cómo hemos estado observando la evolución reciente de los mismos. Pero obviamente un primer elemento que yo creo que vale la pena revisar, ya algo anticipaba el secretario Caldwell en su intervención, es cuál era el objetivo de la reforma y qué es lo que cambiamos en la reforma en el mercado de combustibles. Donde de manera muy importante yo creo que vale la pena destacar que antes de la reforma lo que teníamos era que en todos los elementos de la cadena de combustibles, la parte de importación, la parte de refinación, la parte de estaciones de servicio, transporte y almacenamientos, básicamente lo que teníamos era pues un monopolio estatal en buena medida en todos estos distintos elementos de la cadena. ¿Qué se busca con la reforma? Bueno, pues que pasemos de un modelo, de un monopolio estatal a un modelo donde tengamos a distintos participantes, tengamos una inversión diversificada y que eso nos permita tener mejores condiciones desde el punto de vista de oferta de combustibles, desde el punto de vista de distintas marcas, distintos tipos de estaciones de servicio, distintos importadores. Entonces, en ese sentido, obviamente, ¿qué es lo que la reforma propone desde el punto de vista de importación? Que tengamos una libre importación, que de hecho estaba prevista para el 1 de enero de 2017, pero que se adelanta a abril de este año. La producción, que obviamente se abre también a participantes del sector privado, estaciones de servicios donde ya de hecho empezamos a tener algunas estaciones de servicio que no son franquiciatarias de Pemex. Obviamente estamos esperando que todos estos procesos se vayan acelerando hacia adelante. Y en la parte de transporte y almacenamiento ya el secretario Caldwell anticipaba que ya empezamos a observar proyectos de inversión que son muy importantes en cuanto a infraestructura de terminales de almacenamiento y ductos de transporte que son fundamentales para que podamos tener un mercado competitivo desde el punto de vista de gasolinas. En materia de precios, obviamente esta lógica de movernos de un monopolio estatal donde todo estaba determinado a fin de cuentas por las acciones de una sola empresa, el movernos hacia que tengamos multiplicidad de participantes implica que también pasamos de un modelo de precios 100% administrados, donde el Estado pues básicamente podía fijar de manera discrecional cuáles eran los precios de los combustibles, independientemente de lo que estuviera pasando, por ejemplo, en los mercados internacionales de combustibles. La lógica es que pasemos a un mercado de competencia donde los precios terminen determinados por oferta y demanda. La siguiente, por favor. Un poquito, obviamente, era cómo teníamos la situación del mercado de combustibles previo a la reforma, cuál es la lógica y cómo queremos que termine al final ya después como resultado de la reforma, pero obviamente tenemos que pasar por un proceso de transición. Un cambio tan profundo no puede estar ocurriendo de la noche a la mañana, sino que necesitamos establecer un proceso de transición ordenado. En materia de precios, ¿eso qué quiere decir? Que durante 2015 se cambia de un modelo de precio único a un modelo de precio máximo. Y después, durante 2016 y 2017, se establece una transición donde se busca que el precio máximo esté determinado por una fórmula que vamos a ver en un segundo, donde el precio se permita que se mueva acorde con esa fórmula y al interior de una banda que nos permita suavizar las fluctuaciones, pero con la lógica de que durante 2016 y 2017 nos vayamos acercando a lo que vamos a terminar viendo en un mercado plenamente liberalizado, donde la lógica es que a partir del 1 de enero de 2018 ya tengamos estos precios determinados puramente por el mercado. Ya el secretario ya había mencionado, ya platicamos del tema importaciones, que de hecho se adelantaron, y cómo ya también se han venido dando los permisos de expendio al público para que podamos tener estaciones de servicio distintas a las franquiciatarias de Petróleos Mexicanos. La siguiente, por favor. Pasando ya al detalle de la determinación de precios, esta es la fórmula que se estableció para determinar la evolución de los precios máximos durante 2016 y 2017, es decir, durante estos meses, estos 2 años de transición, donde el precio máximo
se va a estar determinando como el precio de referencia, donde ahí tomamos el precio de referencia internacional, básicamente las cotizaciones de los combustibles en la costa del Golfo, convertidas a pesos obviamente, y donde específicamente tomamos las cotizaciones de Unleaded 87 para la Magna, Unleaded 93 para la Premium, y también diésel de ultra bajo azufre. Entonces son referencias muy específicas que se toman para el precio de referencia. Ese precio de referencia se convierte a pesos y es el elemento principal dentro de la fórmula. El segundo componente de la fórmula es un concepto de margen que considera la estructura de costos del sector para las actividades de suministro, que incluyen flete, merma, comercialización, transportes, ajustes de calidad y costos de manejo, donde para su determinación se tomó como referencia lo observado en Pemex. Y finalmente los impuestos, incluyendo pues de manera más relevante el IEPS y el IVA. Aquí vale la pena enfatizar, y esto es muy importante, que tanto el margen como los impuestos ya están predeterminados desde el inicio del año, es decir, el incremento reciente que observamos en el precio de las gasolinas, y eso lo vamos a ver en un segundo, no se debe a un incremento en los impuestos, se debe básicamente a un ajuste en el precio de referencia. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, obviamente se determinó esa fórmula, pero también se estableció que durante este periodo de transición, dado que obviamente en México nunca habíamos observado una fluctuación libre de los precios de las gasolinas, para evitar el que durante este periodo de transición pudiéramos estar observando fluctuaciones muy extremas y para que poco a poco nos fuéramos familiarizando con las fluctuaciones en precios, se determina que durante 2016 sí se estará estableciendo y determinando el precio en base a esa fórmula, pero no podrán moverse más allá de una banda de precios, donde la banda de precios básicamente fue el precio observado el año pasado más menos 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que la gasolina Magna se estará moviendo entre un rango de 13.98 máximo, 13.16 mínimo, Premium 14.81 a 13.95 y Diesel 14.63 a 13.77. Si el resultado de la fórmula nos daba por arriba o por debajo de la banda, entonces lo que se establece es que se verá el mínimo o el máximo de la banda de precios. La siguiente, por favor. Esto es lo que de hecho hemos observado durante el año como resultado de la aplicación de la fórmula junto con las bandas. Ahí pueden ustedes ver el precio en diciembre de 2015 era de 13.57. Aquí vale la pena recordar que de enero en adelante ese precio se mantuvo fijo durante 2015. Y luego, ¿qué sucede? Ustedes seguramente recordarán, a finales de 2015 se observa una disminución importante en los precios del petróleo, obviamente eso afecta también a los precios de las gasolinas, y tenemos además una estacionalidad típica que se observa en los precios de las gasolinas en los Estados Unidos, que implica que comúnmente durante los meses de invierno y primavera tienden a observarse precios más bajos, ya después en el verano. Normalmente cuando empieza la temporada de mayor utilización del automóvil por las vacaciones de verano, tendemos a observar incrementos estacionales en los precios de las gasolinas en los Estados Unidos. Y eso es un poco lo que hemos observado ya también como resultado de la aplicación de la fórmula durante este año. En enero vemos una disminución que se topa con la banda inferior de precios, llega al 13.16. Por primera vez, digamos, empezamos a reflejar en los precios, gracias a esta fórmula, el que los precios empiezan a reflejar lo que va sucediendo con los precios internacionales de las referencias, y en ese sentido observamos durante enero que el precio disminuye a la banda inferior. De hecho, el resultado de la fórmula era incluso ligeramente por debajo de la banda inferior, pero nos vamos a la banda inferior de precios. Después se mantienen esos precios de referencia bajos durante buena parte del año, y ya más recientemente en el verano, como resultado de la estacionalidad y también como resultado de cierta recuperación en los precios del petróleo,
observamos incrementos tanto durante el mes de julio y el mes de agosto, donde esto es solamente para el caso de la Magna, pero es ejemplificativo. En el caso de la Magna, terminamos en agosto 2 centavos por debajo del nivel de la banda superior de precios. Para el año en su conjunto, lo que estamos viendo es un precio promedio del orden de 13.29, reflejando tanto estos periodos de referencias internacionales bajas como de referencias internacionales más altas. En el balance, en lo que hemos visto en el año, han predominado las referencias internacionales bajas y de ahí que observemos un precio que en promedio ha sido menor que el precio del año pasado. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede específicamente en el mes de agosto versus, por ejemplo, lo que observamos en el mes de enero? Y aquí vale la pena también resaltar que dentro de la fórmula lo que nosotros hacemos es tomamos en cuenta sí, los precios de referencia observados de los 3 combustibles en la costa del Golfo de México, pero hacemos un rezago de un mes y no tomamos un día en específico, sino que es un promedio de precios y de tipo de cambio de varias semanas. En ese sentido, lo que nosotros, por ejemplo, vemos en el mes de enero y en el mes de agosto realmente corresponde a lo que estuvimos viendo durante los meses anteriores debido al rezago de un mes, ya que es un promedio de varias semanas. Por eso estamos comparando lo que sucede con precios tanto del petróleo como de las gasolinas. ¿Y qué se observa del mes de diciembre de 2015 a julio de 2016? Un poquito considerando el precio que se utilizó para la determinación de los precios de enero, que nos llevaron al piso de la banda, y los precios del mes de julio, que son los que nos llevan a casi el techo de la banda. Y un poco lo que vemos aquí es que esto es expresado en pesos. El precio del WTI aumenta del orden de 34% del promedio observado en diciembre al promedio observado en julio. Es decir, observamos un incremento significativo en la determinación de esos precios, y también si vemos las referencias internacionales de la gasolina Magna, observamos también un incremento significativo del orden de $1.50. Estos incrementos no se reflejan por completo dentro del precio de las gasolinas debido a que tenemos estos pisos y estos techos que nos están suavizando frente a estos cambios que fueron más fuertes que la fluctuación que estamos observando al interior de las bandas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, obviamente sí hay un elemento que es innegable, que es el tema de los impuestos, pero como mencionaba yo, los impuestos no se han movido. Digamos, no ha habido una modificación y el impuesto no es lo que nos ha llevado al aumento en los precios de las gasolinas, por ejemplo, de lo que observamos de junio a agosto, es básicamente la referencia internacional. Incluso, de hecho, lo que sí nos sucede es que una vez que llegamos al tope de la banda, al precio máximo, entonces, de hecho, el impuesto se empieza a reducir para acomodar mayores precios de referencia internacional. Eso no lo hemos visto para la Magna todavía, pero por ejemplo para el caso de la Premium, que ya topó y ya tocó el techo de la banda, en el caso de la Premium, de hecho el IEPS, lejos de subir, el IEPS está ajustándose a la banda para que el precio se mantenga en el techo de la misma. Pero obviamente sí, tenemos un impuesto. Estos impuestos, en primer lugar, obviamente la mayor parte de los países del mundo tienden a tener impuestos relevantes desde el punto de vista de los combustibles. Obviamente se les llega a tratar como al resto de los bienes de la economía, pero también por razones de contaminación, por razones de progresividad y por razones de congestión, tienden a haber impuestos importantes a las gasolinas. Las estructuras tienden a ser distintas. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay un impuesto federal como es el caso aquí. En Canadá sí, o en algunos otros países del continente tienden a haber impuestos federales. En ese sentido, Estados Unidos probablemente es la gran excepción. Y por tanto, lo más limpio es probablemente ver qué es lo que termina observándose para los precios y poder comparar en ese sentido si los precios en México, ya incluyendo los impuestos, nos sitúan en una situación de desventaja competitiva.
Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando el precio observado en México, el precio determinado para la Magna en el mes de agosto, que convertido a dólares nos da 75 centavos por litro, y lo estamos comparando con los precios internacionales de hace aproximadamente un mes y medio. ¿Por qué? Hay de nuevo que recordar que las referencias que utilizamos nosotros para nuestra fórmula, que nos llevan a esos 75 centavos, son los precios que observamos hace alrededor de un mes. Por eso el comparativo relevante es los precios internacionales que estábamos observando hace un mes, que son los que se comparan con los que utilizamos para la fórmula que nos da los precios de agosto. Y en ese sentido podemos observar que, si bien, por ejemplo, el precio en México sí es más elevado que el precio en Texas, que tiende a ser un estado donde no hay impuestos, pero también donde obviamente hay ventajas logísticas muy importantes porque hay petróleo y hay refinerías ahí y por lo tanto no tenemos, por ejemplo, costos de transporte. Nos comparamos, por ejemplo, con el estado de California, donde sí hay costos de logística y hay impuestos, y vemos que el precio en México se ubica ligeramente por debajo. Comparamos con Canadá, con países de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, el precio en México está por debajo, con varios países de América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, también México se encuentra por debajo. Obviamente estamos muy por debajo de distintos países europeos que tienen impuestos mucho más fuertes. Aquí, de hecho, no aparece en el cuadro, pero sí vale la pena resaltar que, por ejemplo, Noruega, que es un país altamente petrolero, tiene un precio de unos 70, es de los precios más altos del mundo. Y finalmente, si comparamos con Asia, también observamos que en general los precios se ubican por arriba. Si hiciéramos un promedio de todos los países del mundo para los cuales hay información disponible, de hecho, ese promedio nos daría un precio promedio de alrededor de 95 centavos de dólar comparado con los 75 centavos que tenemos en México. Entonces, en ese sentido, incluso los precios en México se ubican por debajo del promedio global observado en este periodo. La siguiente, por favor. ¿Por qué es que tradicionalmente se ha llegado a manejar la lógica de los impuestos? Y yo creo que aquí hay dos elementos muy importantes que hay que tomar en cuenta. En México claramente durante mucho tiempo se mantuvo, no porque se quisiera tener una política explícita de subsidios, sino una política de suavización, pero eventualmente llevó a subsidios elevados y eso sí generó ciertas distorsiones, por ejemplo, en la composición del parque vehicular y en el consumo de combustibles. Y, por ejemplo, podemos comparar lo que se ve desde el punto de vista de consumo per cápita en México con muchos otros países, donde México claramente tiene un consumo per cápita de gasolinas superior a lo que vemos en Rusia, que es otro país petrolero, superior a lo que vemos en distintos países de Europa, que obviamente tienen niveles de ingreso per cápita superiores al nuestro, pero si comparamos con otros países de niveles de ingreso per cápita similar al nuestro de la región de América Latina, observamos que también el consumo per cápita se ubica sustancialmente por arriba. Y finalmente, si pasamos a la última lámina, vale la pena también enfatizar que en general cualquier tipo de impuesto y por ende en contrario subsidio, por el lado de los impuestos, dada la composición del consumo de combustibles, en general tienden a ser contribuciones de carácter sumamente progresivo. Aquí, por ejemplo, este es el consumo, el gasto en gasolinas por decil de ingreso. Y lo que observamos nosotros es que el 72% del gasto en gasolina se concentra en el 30% de los hogares de mayores ingresos. Por el contrario, si viéramos el consumo del 50% de los hogares de menor ingreso de la población, estamos hablando que es poco más apenas del 10%. Es decir, una gran mayoría del gasto en gasolina se concentra en los deciles superiores de la población, lo cual implica que cualquier impuesto pues, será eminentemente progresivo, cualquier subsidio será eminentemente
regresivo, ¿no? Eso simplemente ya como reflexiones finales. Con eso yo terminaría mi intervención inicial. Muchísimas gracias, senadores y diputadas. Muchísimas gracias al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, el doctor Miguel Mesmajer Linartas. Ahora continuamos con el director general de Petróleos Mexicanos, el doctor José Antonio González Anaya. Adelante. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la comisión, de la tercera comisión permanente. A todos los senadores, senadoras, diputados y diputadas, muchas gracias por la oportunidad de compartir este ejercicio que ya lo mencionó el secretario, republicano y transparente de rendición de cuentas. Saludo a mis colegas que me acompañan y pues comentar que yo concentraré mis palabras en la reforma energética y su impacto en Pemex, sobre todo en fechas recientes. Desde nuestro punto de vista, la reforma energética es una oportunidad histórica para Pemex y para México para llevar a la industria petrolera nacional a la altura de los países desarrollados del mundo. Con la aprobación de la reforma se arrancó una fase de transición y yo creo que lo que estamos viendo en los comentarios de tanto del secretario como del subsecretario es un proceso de transición en el cual pasamos de un entorno en el cual en el área de hidrocarburos Pemex era el único jugador, en el área eléctrica la CFE era el único jugador, a un escenario en el cual las dos empresas productivas del Estado seguiremos jugando un papel fundamental, pero habrá otros jugadores en este campo. Y todos estamos tratando de jugar un papel, desde el Congreso, con la legislación pertinente, la constitucional, la de las leyes, las regulaciones, desde el gobierno federal, desde los entes reguladores y, por supuesto, desde las empresas en las cuales estamos trabajando. El cambio y la transición siempre son complicados, con lo cual, pues ahora, desde hace unos 6 meses, en los cuales el presidente de la República me honró con ser nombrado director de Pemex, pues enfrentamos un reto de corto plazo bien importante y una oportunidad también. Y sus instrucciones en el día en que me nombró fueron muy claras y van en coincidencia con este reto y esta oportunidad, que fue ajustar la estructura de costos y la estrategia de negocios a un escenario de precios bajos y al mismo tiempo tomar ventaja, la oportunidad y utilizar y acelerar todos los instrumentos y la flexibilidad que ofrece la reforma energética a Pemex. En este sentido y en todo el mundo, las empresas petroleras han hecho ajustes a su operación para enfrentar una caída bien pronunciada de precios que se ve en los últimos años. De máximos, esto es para la mezcla mexicana, del orden de $100 por barril, a un precio estimado promedio para este año de $32 por barril. Sin embargo, a principios de año, en febrero, cuando tuve el honor de ser nombrado de Pemex, director de Pemex, la mezcla mexicana tenía un precio de menos de $20 por barril y poco a poco se ha venido recuperando. Esto se complicó porque en la ley de ingresos el precio y el presupuesto de Pemex se había hecho con un precio de la mezcla mexicana de $50 por barril. Como al resto de las empresas petroleras del mundo, pues tuvimos que hacer un ajuste y fue un ajuste no menor de cerca de 100,000 millones de pesos para lograr cumplir con la meta de balance financiero que tenía esta empresa y que no es una meta por sí sola y no por cumplir la meta, sino por el sano estado financiero de la empresa que le permita enfrentar lo que viene en el mercado financiero nacional e internacional.
En este sentido, hicimos un ajuste de todos conocidos del presupuesto que se dividió en 3 tipos: generar eficiencias y reducir costos para incrementar la productividad en la operación y promover un uso racional de recursos, para el cual, pues más o menos la tercera parte de este ajuste presupuestal, y le llamo ajuste por lo que va a venir en la siguiente línea, proviene de ahí. Hemos hecho reducciones muy importantes en el corporativo, hemos reducido y fusionado 3 direcciones corporativas, una decena de gerencias, etcétera. La segunda parte tiene más que ver con la reforma energética: diferir y replantear inversiones, comprometiendo lo menos posible la inversión futura. Y aquí la clave viene en utilizar las figuras y la flexibilidad de la reforma energética. Lo que estamos buscando es que estas inversiones se lleven a cabo, sin embargo que se lleven a cabo con las nuevas figuras de la reforma energética que, como comentaré un poco más adelante, le permiten a Pemex ampliar su campo de acción, ampliar su exploración y producción con menos recursos presupuestales. Y finalmente, un ajuste relativamente pequeño en el cual concentramos el gasto de operación e inversión en la producción solo en campos rentables. Si tuviéramos que enfrentar este ajuste sin la reforma energética, hubiese sido muchísimo más difícil. No podríamos haber hecho, y platicaré de esto en algunos momentos, no podríamos haber empezado con hacer las asociaciones en aguas profundas, como ya se anunció, las futuras que vienen y en otras áreas también. En segundo lugar, en los siguientes meses fue necesario y ocurrió, el gobierno federal anunció en abril pasado un apoyo de 73,000 millones de pesos que sirvió principalmente para enfrentar y reducir las cuentas por pagar a proveedores. Hoy, o más bien a final del año pasado, se heredó una deuda con proveedores de 147,000 millones de pesos. Al 30 de julio se han pagado 120,000 millones de pesos y el resto se pagará en las siguientes semanas para hacer. Adicionalmente, el gobierno federal mejoró el régimen fiscal de Pemex, que tiene un impacto de cerca de 50,000 millones de pesos, para alinear el régimen fiscal con las nuevas condiciones de precio del mercado, y esto permitirá a Pemex reducir sus necesidades de financiamiento. Así, con estas 2 medidas tenemos unas bases sólidas para movernos hacia adelante, financieras sólidas para movernos hacia adelante y enfrentar el reto que presenta el mercado financiero. No es suficiente y seguiremos trabajando en eso, pero a la fecha los mercados financieros han visto bien estas medidas. En esta gráfica lo que se ve es, vamos a llamarle así, el riesgo Pemex. El riesgo Pemex sobre el riesgo del gobierno federal, y lo que vemos es que una revaloración de los principales indicadores de deuda, se llama comúnmente el spread, que es el diferencial de tasas entre el gobierno federal y Pemex, que se ha reducido casi 120 puntos base, 1.2% de la deuda de Pemex. Esto es un impacto enorme en un periodo relativamente corto de tiempo. No hay duda que falta mucho por hacer, y aun cuando a lo largo de estos meses hemos avanzado, tenemos que seguir trabajando en mejorar la situación financiera, en rediseñar la planeación del presupuesto, pero sobre todo, y en eso quisiera concentrar la última parte de mis palabras, aprovechar las herramientas que otorga la reforma energética para tener mayor acceso a capital, mejorar el régimen fiscal y compartir riesgos. En este sentido, hace 2 meses anunciamos
la primera migración con socio de las asignaciones que tiene Pemex, la llamada Ronda Cero, que mencionó el secretario en su intervención. Y incluye el campo de Trión, que se encuentra en el cinturón plegado perdido, cerca de la frontera con Estados Unidos, y en un tiempo, pues por llamarlo así, récord, en menos de 2 meses, el pasado 27 de julio, gracias al trabajo interinstitucional de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, de las comisiones reguladoras, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de todo el personal de la Secretaría de Energía, se anunciaron las bases de licitación con una respuesta muy positiva sobre este campo. Trión fue descubierto en el 2012 y, como se puede ver ahí en la gráfica, está más o menos a 200 kilómetros al este de la costa mexicana de Matamoros y está a 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, con un tirante de agua de 2.500 metros de profundidad, haciéndolo aguas ultra profundas, y tiene reservas 3P del orden de 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esto es un enorme campo. Para darnos una idea, en todas las rondas previas, las reservas comparables que el gobierno federal puso de manera exitosa en las licitaciones 1, 2 y 3 es del mismo orden de magnitud, de 500 millones de barriles de petróleo. Gracias a la reforma energética, ahora nos podemos alinear a las prácticas internacionales en aguas profundas. Nadie hace inversiones y desarrolla cuencas de aguas profundas solos en el mundo. Ninguna compañía petrolera en el mundo desarrolla campos en aguas profundas solos. Las inversiones son demasiado grandes, demasiado riesgosas en términos tecnológicos, en términos de geología, y esto nos permite compartir el riesgo. Este anuncio también son buenas noticias no solo para el sector energético, sino para el país. Implica desarrollar este campo una inversión en los siguientes 15 años de cerca de 11,000 millones de dólares. Esto se va a traducir en un desarrollo de infraestructura en la zona y va a detonar el empleo en todo alrededor. La ley hoy nos permite hacer este tipo de asociaciones en otras líneas de negocios y las estamos explorando. En materia de combustibles, como ya se ha mencionado de manera extensa por el secretario y el subsecretario, la reforma energética ha permitido poco a poco que se vaya ordenando el mercado. No voy a hablar yo más del mercado de gasolinas, pero menciono un mercado que no se ha mencionado mucho y en el que hay buenas noticias, que es el mercado de gas LP. El mercado de gas LP, se liberaron las importaciones a principios de año, con lo cual se ha favorecido la competencia, y en este escenario Pemex le permitió hacer descuentos a los distribuidores del gas del orden del 20% de manera ponderada, con lo cual, a su vez, los distribuidores en su mayoría han empezado a repercutir reducciones de precio de cerca de $1 a los consumidores. Esto tiene un efecto bien importante en la canasta básica del personal y es el objeto último de la reforma energética, mejorar las condiciones para los consumidores. La reforma energética, en conclusión, le ha permitido a Pemex estabilizar sus finanzas, buscar estabilizar la plataforma de producción y en el mediano plazo recuperar gradualmente la producción a través de todas las figuras que se permiten. Y son resultado de un avance conjunto de todas las instituciones que ya fueron mencionadas para conseguir que Pemex y el país tengan mejores condiciones de competencia, de competitividad y pueda competir su economía contra otras economías que tienen un balance energético y unos precios energéticos favorables, y así hacernos
una economía más desarrollada y más diversificada. Seguiremos trabajando, estamos conscientes en Pemex de que tenemos retos bien importantes por delante. Sin lugar a dudas, seguiremos redoblando esfuerzos y utilizando todas las figuras de la reforma energética para poder brindarle a México las mejores condiciones en los mercados de hidrocarburos que el país se merece y los consumidores van a tener. Muchísimas gracias y yo con eso terminaría mi intervención. Muchísimas gracias al director general de Petróleos Mexicanos, el doctor José Antonio González Anaya. Y pasaríamos a la última de las intervenciones, que sería la del director de la Comisión Federal de Electricidad, el doctor Jaime Francisco Hernández Martínez. Adelante. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la tercera comisión de esta comisión permanente. Muy buenos días, señoras legisladoras y legisladores que nos reciben esta mañana. Muy buenos días al secretario Pedro Joaquín Codwell y a los compañeros y equipos de apoyo que hoy nos acompañan. La reforma energética le da a la CFE las herramientas que necesita para competir con éxito en el nuevo mercado eléctrico mexicano. Pero no solo eso, le coloca incentivos muy potentes para reducir sus costos y para ofrecer la energía eléctrica a precios competitivos, con procesos amigables con el medio ambiente y de manera sostenida en el tiempo, nos permitirá entregar mejores cuentas a los mexicanos. Tiene la CFE al día de hoy ya más de 40 millones de clientes, de los cuales 35 millones aproximadamente se ubican en el segmento que denominamos usuarios de bajo consumo. Tenemos una capacidad instalada de cerca de 55,000 megas y si pasamos a la siguiente, permítanme compartirles muy brevemente la nueva estructura que la reforma energética estableció para la CFE. Tendremos a partir de ahora al menos 6 subsidiarias de generación, una unidad de negocios para la central de generación nuclear de Laguna Verde, una empresa subsidiaria de transmisión, una empresa subsidiaria de distribución que tendrá 16 unidades de negocio con contabilidades separadas, lo cual nos permitirá avanzar de manera muy importante en la agenda de reducción de pérdidas de energía, que ha sido uno de los temas en los que hemos venido trabajando en los últimos meses y sobre los que podemos anunciar ya resultados importantes. En el 2012 las pérdidas de energía de la Comisión Federal de Electricidad llegaban al 16%. Esto significaban pérdidas de cerca de 52,000 millones de pesos para la CFE. Hemos avanzado en la disminución de las pérdidas de energía a razón de 1 punto porcentual por año y en el último corte disponible el indicador se ubica ya en cerca de 12,8%, lo cual representa todavía un reto importante que implica para la CFE pérdidas por cerca de 40,000 millones de pesos al año, pero que nos coloca en una trayectoria que nos permitirá alcanzar niveles de entre 10 y 11% hacia el 2018. Como referencia, los países de la OCDE tienen pérdidas de energía de alrededor de 6%, de manera que hay todavía un trabajo importante por hacer. Pero la reforma energética, además, transforma a la CFE de ser una empresa de electricidad a ser una empresa de energía que puede comprar y comercializar sus propios combustibles. Abre un mercado y una nueva oportunidad para la CFE para capturar eficiencias y para disminuir nuestros costos de suministro. Para ello, tendremos ahora una suministradora básica que se ocupará de llevar la energía eléctrica a los pequeños consumidores en el país y una filial de suministro calificado que se ocupará de los grandes consumidores en México. Hemos establecido también 2 nuevas filiales, la filial CFE Energía y CFE Internacional, que se ocuparán del comercio de los combustibles para la CFE y para terceros. Permítanme destacar 2 características importantes de esta nueva estructura de la CFE. En primer lugar, la generación y la comercialización de la energía eléctrica se abrió a la competencia. Esto quiere decir que las empresas subsidiarias de generación tendrán que competir entre sí
y tendrán que competir también con el sector privado. Lo mismo ocurrirá con nuestro suministrador básico y la filial de suministro calificado. La reforma energética en México llega en un momento, a diferencia de otros países que han emprendido reformas similares, en México llega en un momento en el que la demanda de energía eléctrica continúa creciendo. Y esto permitirá acomodar de manera natural el propio crecimiento de la CFE, pero también habrá espacio para la participación creciente del sector privado. El calendario que nos ha establecido la reforma energética, que ustedes ya conocen, implicaba que para el mes de marzo se crearan legalmente este nuevo grupo de empresas, hito que fue cumplido a cabalidad. Tendremos ahora hasta finales del mes de octubre para nombrar a los directores generales y que los consejos de administración de cada nueva empresa se reúnan y comiencen sus trabajos para operar de manera independiente en el mercado, con excepción de las empresas de generación, cuyo plazo para operar de manera independiente en el mercado es finales de este año, de manera que el 1 de enero de 2017 este grupo de empresas deberá estar ya operando de manera independiente en el nuevo mercado eléctrico en México. La semana pasada, y es una de las razones por las que estamos hoy aquí, se hicieron anuncios en relación a la estructura tarifaria de la energía eléctrica. Los anuncios que reportamos implicaban, en primer lugar, que para el 90% de nuestros clientes, que son los usuarios domésticos de bajo consumo, no hay afectación. De 2006 a 2014, las tarifas para este segmento de nuestros clientes crecían a razón de un 4% al año. Este es el segundo año consecutivo en que las tarifas para este segmento de nuestros clientes bajan un 2% por año y acumulan ya una disminución de 4% respecto a las que tenían en diciembre de 2014. Anunciamos también un incremento cuando se comparan las tarifas de agosto de 2016 contra las de agosto de 2015 para el sector industrial de entre 5.2 y 7.5%. Para el sector comercial el incremento fue de entre 7.8 y 9%. Para el sector doméstico de alto consumo el incremento fue de 8.9%. Y quisiera destacar en la siguiente lámina que si tomamos en consideración los 18 meses consecutivos de bajas de tarifas, podemos acreditar que las tarifas de energía eléctrica, incluso después de los anuncios que se hicieron la semana pasada, continúan en niveles más bajos para todos los segmentos de nuestros clientes que el nivel tarifario que presentaban en diciembre de 2014. Y permítanme compartir con ustedes los datos. Si comparamos las tarifas para el sector industrial en horario de media tensión, de diciembre de 2014 contra agosto de 2016, estas tarifas se ubican abajo en 27.2%. Para la media tensión en el segmento industrial, haciendo la misma comparación de diciembre del 14 contra agosto del 16, la disminución es de 16.5%. Para el sector comercial es de 13.4% en la demanda mayor y de 1.2% para el sector comercial de menor demanda. Para el sector doméstico de alto consumo, la disminución es de 1.4%, y para los usuarios residenciales de bajo consumo, que repito, son más de 35 millones de clientes, el 90% de la cartera de clientes de la CFE, hay una disminución acumulada de 4%. ¿Y cómo se compara esta estructura tarifaria para el segmento industrial con las tarifas que se tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos? Pues bien, en el 2012 había una brecha que colocaba las tarifas eléctricas en México 84% por encima de las tarifas que se tenían en los Estados Unidos. Esta brecha se ha venido cerrando y con los últimos datos disponibles, que son los del mes de mayo de este 2016, la brecha se había invertido y por primera vez en muchos años, las tarifas en México fueron en promedio para el sector industrial 2% más bajas de lo que se ubicaban para ese mismo segmento en Estados Unidos. ¿Y qué pasa si comparamos con diversos estados de la Unión Americana?
En mayo de 2016, 28 de los 51 estados en Estados Unidos tenían tarifas industriales más altas que la tarifa industrial promedio en México. Por ejemplo, en el estado de California, mientras que en el 2012 las tarifas eran 13% más baratas, ahora son más baratas en México en 45%. En el estado de Florida, cuando las tarifas en México en el 2012 eran 34% más altas, ahora son 15% más bajas de lo que se ubican en dicho estado. El estado de Texas es un estado digno de comentar porque ahí la brecha fue de 83% en el 2012 y continúa siendo una brecha desfavorable para México de 26%. La gran ventaja del estado de Texas es que tiene yacimientos muy importantes de gas, tiene las centrales de generación de energía eléctrica en el mismo lugar y los costos de la transmisión son costos verdaderamente bajos, lo cual hace una brecha muy difícil de cerrar. Pero en el promedio nacional, como ya comentaba, la brecha se cerró y después de tener tarifas 84% más altas que en los Estados Unidos, ahora son 2% más bajas. Atravesamos en esta fecha los meses del verano en México y esta gráfica les presenta el consumo de 2010 a 2016 a lo largo del año. Las tarifas eléctricas tienen un comportamiento estacional muy importante que se concentra con demanda de energía eléctrica verdaderamente alta comparada con el resto del año en los meses del verano en México. Por eso las comparaciones son importantes de un mes contra el mismo mes del año pasado, pero también esto indica que en algunos casos los recibos de energía eléctrica sencillamente llegan con costos más altos porque justo en el verano tenemos un consumo mayor de la energía eléctrica. De hecho, en la siguiente lámina podemos ver el día en la historia de México con mayor demanda de energía eléctrica y esto ocurrió apenas el 8 de julio de 2016. Fue una generación que tuvo que ser atendida con 40.800 megawatts y recuerden en la primera lámina la capacidad instalada de la CFE de 55.000 megawatts que yo les compartía. Esto nos deja un margen de reserva que sin embargo tenemos que fortalecer hacia adelante para poder enfrentar nuevos picos y el crecimiento natural de la demanda de energía eléctrica en México. Para atender esta demanda y para poder alcanzar precios más competitivos de la energía eléctrica, la reforma energética nos da varias oportunidades. Y la estrategia de la CFE para poder continuar ofreciendo un servicio de mayor calidad y con precios más competitivos tiene varios elementos. Un primer elemento tiene que ver con transformar los combustibles que estamos utilizando para migrar al uso de combustibles más baratos y menos contaminantes, como el gas natural. Hoy el gas natural sigue siendo un combustible significativamente más barato que el combustóleo que usábamos con mayor intensidad hace apenas algunos meses y años. En la siguiente. Otra de las estrategias que hemos seguido y que ya mencionaba el secretario Pedro Joaquín Codwell tiene que ver con la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos. Este mapa les presenta cuál era la estructura del Sistema Nacional de Gasoductos en el 2012. Tenía una longitud de 11.300 kilómetros, más de la mitad de los estados del país no tenían acceso al gas natural y el sistema no estaba interconectado, lo cual generaba de tiempo en tiempo alertas críticas para el suministro de gas. La CFE, junto con Petróleos Mexicanos, coordinados por la Secretaría de Energía, hemos establecido una agenda muy ambiciosa para expandir esta red nacional de gasoductos. Y el objetivo tiene que ver no solo con poder acceder desde la CFE a un combustible más barato, sino también poder llevar este combustible a clientes industriales a lo largo y ancho del país. Una vez que la estrategia se haya completado y que en el caso de los gasoductos impulsados por la CFE tienen una inversión detonada de cerca de 13.600 millones de dólares, el sistema habrá crecido significativamente. El secretario mostraba que habrá crecido en cerca de 85% y prácticamente todos los estados del país tendrán acceso a gas natural, salvo 2 estados para los cuales ya la Secretaría de Energía trabaja en proyectos adicionales. Entonces, un pilar de la estrategia es poder sustituir el combustóleo y el diésel por combustibles más baratos.
Un segundo elemento es expandir la red nacional de gasoductos, pero necesitamos también avanzar en la agenda de cerrar las centrales poco competitivas de la CFE, modernizar aquellas que pueden migrar al uso de combustibles más baratos y también detonar nuevas centrales de energía eléctrica. El mapa presenta también cuáles son las 4 centrales de generación que ya convertimos, 3 centrales que estamos por convertir, 6 centrales nuevas de ciclo combinado que ya están en construcción y 3 centrales en color amarillo en el mapa de ciclo combinado que están en licitación. De los 26 gasoductos que se han detonado, 4 gasoductos están ya en operación, 20 están en proceso de construcción y 2 más están por licitarse en los siguientes meses. La suma de estas estrategias nos permite mostrar en la siguiente lámina cuáles son los precios de la generación de energía eléctrica con las diferentes tecnologías y los diferentes combustibles. A junio de 2016, la lámina presenta cuál era el costo de generar 1 megawatt hora con combustóleo. Y con combustóleo en junio del 14 nos costaba 1,997 pesos el megawatt hora. Ese mismo megawatt en junio de 2016, dados los precios actuales de combustibles, había bajado ya a 940 pesos. En una central convertida, el precio en junio del 2014 era de 780 pesos por megawatt hora y con la evolución de los precios que tenemos, ahora el costo es de 718 pesos por megawatt hora. Y aquí se detendría la gráfica sin la reforma energética. Habríamos logrado convertir algunas de nuestras centrales, pero el acceso al gas natural seguiría siendo limitado para nosotros. En cambio, con nuevas centrales de ciclo combinado que pueden utilizar gas natural, el costo de la generación a junio de 2016 es de 480 pesos por megawatt hora. Pero esto no es suficiente para llevar tarifas eléctricas de manera sostenida con precios competitivos. Para la CFE es muy importante también avanzar de manera decidida en la reducción de costos operativos y de costos de la generación. Cerca del 80% del costo de generar energía eléctrica está asociado al costo de los combustibles que utilizamos para generarla. Pero recientemente, en el mes de mayo, cerramos también una negociación con el sindicato, el SUTERM, en relación al contrato colectivo que nos permitió modificar 44 de las 81 cláusulas de ese contrato colectivo, lo cual genera ahorros en gasto corriente, pero de manera más importante permitió disminuir en 160,000 millones de pesos el pasivo laboral. Ustedes recordarán que como parte de la reforma energética se estableció que si se alcanzaba un acuerdo entre la CFE y sus trabajadores, podríamos acceder a un apoyo adicional de la Secretaría de Hacienda etiquetado para el pago de pensiones en la CFE por otro tanto igual. De manera que los 160,000 millones de pesos de ahorro que ya alcanzamos, más los otros 160,000 millones de pesos que vendrán de la Secretaría de Hacienda, nos permitirán alcanzar una disminución de 320,000 millones de pesos, lo cual es muy cercano al 50% del pasivo laboral. ¿Y qué importancia tiene esto en el contexto del día de hoy? Tiene una importancia muy significativa porque la reforma también ha permitido fortalecer financieramente a la CFE. De las pérdidas que reportamos al cierre del 2015, 2/3 partes se explicaban por el impacto del pasivo laboral. De manera que los resultados hacia adelante deberán ser resultados mucho más robustos y de hecho al cierre del segundo trimestre presentamos una primera utilidad en muchos años para la CFE y fue la utilidad más grande que hemos reportado en los estados financieros, cercana a 106,000 millones de pesos. La estrategia entonces de sustituir combustibles caros, de avanzar en el cierre de centrales ineficientes, convertir las que podemos convertir, detonar nuevas inversiones, disminuir nuestros costos operativos, congelar la creación de plazas en la CFE, tiene como propósito fundamental responder al llamado del nuevo mercado eléctrico en México, que establece que la energía más barata es la que se despachará primero en beneficio de la economía familiar. Con estas estrategias, en la siguiente lámina pueden ver
que la composición de nuestros combustibles para la generación de energía eléctrica ha cambiado de manera muy importante. El gas natural pasó de representar el 55% en el 2012 al 67%. El combustóleo dejó de ser el 25% del parque de la generación a solamente el 13%. La siguiente lámina nos permite mostrar que hemos logrado reducir entre 2012 y 2015 en 48% el costo del combustóleo que usamos en el proceso y hemos establecido una meta ciertamente muy ambiciosa de disminuirlo hasta en 90% hacia el 2018. Y esto significa menores costos y menor volatilidad también en las tarifas de energía eléctrica. Por último, quisiera comentar que la reforma genera además herramientas adicionales tanto para los consumidores industriales como para los usuarios residenciales de bajo consumo para enfrentar en el futuro cambios drásticos en los precios de los combustibles. Por el lado del segmento industrial, la reforma no solamente permite el acceso al gas natural, sino que permite también para los consumidores industriales establecer contratos bilaterales y contratos de cobertura de energía eléctrica que lo que buscan es fijar un precio determinado de la energía para el largo plazo y de esa manera proteger esta volatilidad que de tiempo en tiempo podemos apreciar en los mercados de los combustibles. Para el caso del suministro básico, una herramienta fundamental tiene que ver con las subastas de energía eléctrica a las que ya se refería el secretario Joaquín. Y en ese caso, la primera subasta que ya concluyó nos permite acreditar precios muy competitivos de la energía. La segunda subasta ya está en marcha. La CFE participa como comprador de cerca de 10.6 terawatts hora y esperamos un resultado, si no igual de competitivo, tal vez incluso más competitivo que la primera subasta. Será una subasta nacional que privilegiará las energías limpias y será una subasta que atienda no solamente precios competitivos, sino que permita también identificar aquellos nodos en el mercado de la energía eléctrica que mayor demanda presentan y sobre los que debemos hacer un mayor esfuerzo. Con esto termina mi presentación y les agradezco mucho la oportunidad. Buenos días. Muchísimas gracias al director de la Comisión Federal de Electricidad, el doctor Jaime Francisco Hernández Martínez. Bueno, y ahora pasaremos a la parte de posicionamientos de los grupos parlamentarios. Quiero compartir que los posicionamientos, les pido hagamos un esfuerzo para que sean posicionamientos de hasta 5 minutos. Y después entraremos a la etapa de preguntas y respuestas. Cada pregunta, cada intervención será hasta por 3 minutos. Estamos, y como lo marca el resolutivo del acuerdo tercero, en donde claramente habla de las intervenciones de los legisladores integrantes de la comisión permanente, se someterán al formato que para el efecto determine la Junta Directiva de la tercera comisión. Y cuarto, en el formato respectivo se garantizarán los posicionamientos de los grupos parlamentarios representados en la comisión permanente del Congreso de la Unión. Respetando estos dos resolutivos, comenzaríamos con la intervención del diputado José Clemente Castañeda por parte del partido Movimiento Ciudadano. Adelante, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta, compañeras, compañeros legisladores, señor secretario, señor subsecretario, señores directores generales. El incremento a los precios de la gasolina y a la energía eléctrica de julio y agosto, por supuesto que es un evento que levanta una serie de dudas sobre las finanzas públicas nacionales en general, pero también sobre el manejo de la economía. Por ello es que desde que empezamos a discutir la posibilidad de tener una reunión de trabajo con ustedes, Movimiento Ciudadano insistía en la necesidad de que también acudiera el secretario de Hacienda y Crédito Público. Por una razón muy sencilla, porque no es posible discutir este tema de manera aislada, como si fuera ajeno al manejo integral de las finanzas y al manejo de la economía. Me parece que sería un error discutir los pormenores de los incrementos
sin entrar a fondo en una discusión general sobre los problemas que aquejan a nuestra economía, sin entrar a discutir la política presupuestal, por supuesto la implementación de las reformas, particularmente de la reforma energética y la reforma fiscal. Por eso, hoy los mexicanos requieren una explicación clara, transparente, de cómo se están comportando las finanzas públicas, porque más allá de los alcances y características de la apertura del mercado de las gasolinas y de la metodología para definir los precios, lo que observamos nosotros es que las finanzas públicas siguen sin generar certidumbre y hoy todo apunta a que entraremos en una etapa de desaceleración económica. Hay que recordar que uno de los compromisos de este gobierno para reordenar las finanzas públicas fue emprender el diseño de un presupuesto base cero a partir de este año, cosa que por cierto no sucedió, decidió postergarse y ante lo cual